querer acercarnos a él, encontrarnos con el Señor. Entonces, vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Ese querer encontrarnos con Él en estas sesiones que vamos a tener, ¿sí? Para ello, anoten, por favor, estas se las voy a dictar, luego les voy a colocar unas diapositivas, que va a ser parte de la exposición del tema ya directamente, ¿sí? Las citas son, ¿me ayudan los coanfitriones, por favor? Lucas 3, 13, 14. Perdón, Lucas no, perdón. Marcos 3, 13, 14. Perdón, repito. Marcos 3, capítulo 3, versículo 13 y 14. Luego, Mateo 10, capítulo 10, versículo 1 al 5, el 6 y el 7. Luego, Marcos, capítulo 6, versículo 7 al 13. Y Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6, y capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Bien. Dice el Señor en el Evangelio de Lucas, de Marcos 3, 14. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esto es un punto importante. Ustedes, hermanos catequistas, en su llamado, porque así es la vocación al catequista. Miren que ahora el Papa Francisco ya lo ha hecho una institución, ya el catequista va a ser una persona instituida, un ministerio instituido dentro de la Iglesia, y no es que no haya sido, pues, por el título importante, siempre ha sido muy importante para la Iglesia el servicio del catequista. Decía un sacerdote amigo, es la columna vertebral de la pastoral. Entonces, pues, ahora es una institución y Dios mediante aquí en la diócesis, pues, vamos a tener que tener también esas instituciones para ese servicio. Entonces, es un llamado de Dios, un llamado del mismo Cristo para estar con Él y luego para ser enviados. Eso todo discípulo de Cristo debe experimentarlo, ¿no? El llamado, el estar con Jesús, conocerlo y luego ser enviado. Estos son aspectos importantes de la vida cristiana que debemos tener presente. Bien, entonces ahorita ustedes han sido llamados en este tiempo, en medio de esta situación que vivimos a nivel mundial, de la pandemia y todo esto, por eso lo hacemos online. Se quería en un principio hacerlo en vivo, presencial, pero no se puede. Bien, entonces el Señor les ha llamado para estar con Él. Es un estar con Él. ¿Para qué? Para luego ir a predicar este nuevo año de catequesis que iniciaremos, cada uno en el nivel que le corresponda, en su servicio, en su parroquia. Pues el Señor les está llamando para conocerle más, profundizar más en el conocimiento de la fe en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, la fe de la Iglesia, conocimiento de la revelación, cómo se ha ido revelando nuestro Señor, en este caso el primer tema, y eso luego irlo a predicar, que es la misión, el envío de nosotros como seguidores de Jesús. Muy bien, eso nos dice Marcos 3, 13, 14. Luego Lucas, en el capítulo 10, vamos a leer un poquito lo que les envía a hacer entonces a estos que son llamados para estar con Él, y tanto los apóstoles como sus discípulos, que van a llevar la buena noticia al mundo. Entonces, para ello voy a compartir justamente el Evangelio de Lucas, capítulo 10, que es el envío de los 72. Misión de los 72 discípulos, dice así. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha
y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren, digan primero, paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Si no se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y los reciban, coman lo que les pongan. Curen los enfermos que hayan en ella y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Bien, eso es parte del Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 1, leí hasta el 6, hasta el 7, perdón. Entonces, bien, quise comenzar aquí con estos dos textos, como les dije, hay otros que tienen que ver con el llamado, la vocación y con el envío que hace nuestro Señor. Porque evidentemente eso es parte, ¿verdad?, esencial de la misión del catequista. Un llamado, una vocación, un estar con Jesús, conocer de Él y luego un ser enviado. En este caso, a esos jóvenes, a esos niños, a esos representantes de las diferentes parroquias a las cuales pertenecen, que están con ese deseo también de conocer más de Dios. Y nosotros somos aquellos agentes llamados a mostrarles sobre todo el amor y el plan de Dios, el plan salvífico para sus vidas. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Sí? Recuerden lo que nos ha enseñado, me imagino alguno siempre lee por las redes sociales o noticias, lo que el Papa Francisco nos ha ido enseñando en este pontificado para la iglesia. Una iglesia en misión, una iglesia que va a las periferias, una iglesia que tiene que ser testimonio, que no solo se debe ver como una institución, una ONG o una fundación, una corporación o una asociación. No puede verse así. Es una iglesia, al contrario, que tiene que verse viva, una iglesia cercana, una iglesia que transmita a Jesucristo realmente vivo, una iglesia que ame a Jesucristo, una iglesia que sea de esa manera. Y bueno, nosotros debemos ser ese rostro de Cristo, ¿sí? Entonces, para hacerlo, por supuesto, necesitamos entrar en esa conexión con Dios de muchas maneras. Pero como nosotros somos limitados, pues el mismo Dios ha salido a nuestro encuentro. Entonces, allí iniciamos. Dice San Agustín, comenzamos con esta frase de San Agustín, que aparece ya aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando comenzamos a leer el primer tema, ¿verdad?, que tiene que ver justamente con encontramos que dice el primer título, el hombre es capaz de Dios. Ciertamente el hombre puede ser capaz de Dios porque Dios es el que le permite al hombre a llegar a esa capacidad. Ciertamente el hombre puede conocer a Dios de muchas otras maneras, por la misma razón natural. Sin embargo, esto es limitado. Necesita también esa ayuda de Dios, y esa ayuda de Dios la llamamos gracia. Es decir, que sin esa ayuda de Dios no pudiéramos entrar, conocer y penetrar el misterio del mismo Dios. Dios es el que nos permite a nosotros ser capaz de Él. Bien, dice así San Agustín: tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre,
pequeña parte de tu creación quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciéndote que encuentre sus delicias en tu alabanza. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. San Agustín. Dios ha hecho al hombre como criatura para que el hombre alabe a su creador. Y el hombre no tendrá ciertamente descanso hasta que no tenga ese encuentro con Dios, ese estar con Él. Por ello, el mismo Dios, viendo al hombre en esa cierta incapacidad, ¿verdad? No poderle acceder directo solo por la razón, entonces viene la luz de la fe. Decía el Papa Juan Pablo II en una carta llamada Fides et Ratio, o la fe y la razón. En esta carta el Papa Juan Pablo II, en su exhortación, nos decía que la razón y la fe son las dos alas del espíritu humano para alcanzar la verdad. Entonces hay que saber armonizar en la razón y la fe, ¿verdad? Podríamos decir, cuando hablamos de razón, ciencias también, ciencias humanas, ¿no? Y la fe, que también es una ciencia, las ciencias teológicas, ¿no? Las verdades divinas para nosotros. Bien, para que vayan anotando, vamos a tener entonces, ya hice la presentación del tema, primera exposición, esta está dividida en una introducción y en las etapas sucesivas de la revelación. Para ello voy a colocar las diapositivas, ¿sí? A comenzar los números como tal que vamos a tener para los números desde el numeral 50-50 al 69-70, y allí en esos numerales vamos a ver por qué Dios se revela, la definición de revelación, y vamos a tener las etapas de la revelación y luego cómo se transmite esa verdad revelada. Bien, entonces lo primero que tenemos que definir es revelación. ¿Qué es revelación? ¿Sí? Entonces coloquen en sus cuadernos, anotadito, revelación es quitar el velo de algo. Sí, eso es revelar, quitar el velo, es su etimología. Sin embargo, para nosotros, cuando hablamos de revelación, hablamos de la manifestación de Dios al hombre. ¿Sí? Manifestación de Dios al hombre. ¿Qué revela Dios al hombre? Primero, entonces, Dios revela en su bondad, en su sabiduría, se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras. Se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo, en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a lo que Dios quiere revelar? Que evidentemente su amor por nosotros, por la humanidad, por su criatura, es la que lleva a Dios mismo a revelarse, a mostrársele, para compartir con él su misma vida divina, ¿sí? Hacerlo partícipe de esa gracia a todos los hombres mediante, ¿verdad? En el Hijo, mediante la gracia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos hace participar de esa misma vida divina. ¿Y cuando lo hemos recibido? Pues todos en el santo bautismo recibimos esa gracia de participar de la adopción filial. Bien, desde ese momento participamos de la misma vida divina. Dios entonces se revela por amor.
podemos concluir, Dios se revela por amor, en su infinita bondad, para hacernos partícipes de ese su amor por nosotros. Como ya hemos leído aquí, ¿no? Empecé con las confesiones de San Agustín, qué es lo que para Agustín significa ese no poder alcanzar solo por razón natural el misterio de Dios, sino que Dios en su infinita bondad es el que quiere hacernos conocedores de su amor por nosotros. Eso es lo que llamamos también en la iglesia la historia de salvación. Unas ideas principales que quiero compartir, que es importante para tener claro y tener un amplio conocimiento, por lo menos en cuanto a la fe. No podemos ver la fe, y esto ustedes como catequistas, es bueno que lo tengan claro dentro de su conocimiento doctrinal y todo, que pues evidentemente cuando hablamos de fe, de la fe en un Dios trascendente, no solo nos quedamos en la fe cristiana, ¿verdad? O católica, sino que podemos abarcar y tener claro que existen otras religiones que también pues creen en un ser supremo, en un creador, y de manera, digamos, más cercana por algunos criterios y por sus principios, son estas tres grandes religiones, llamadas religiones monoteístas o abrámicas, porque tienen como padre Abraham, y esas serán entonces la religión judía, la religión musulmana y por supuesto la religión cristiana. Entonces, esto es importante pues tenerlo claro cuando hablamos de la fe, porque nos ayuda a abrir un poquito el compás y tener claro que no somos los únicos que queremos, sino que hay un mundo, ¿verdad?, donde hay muchos que creen y algunos comparten algunos principios fundamentales de nuestra fe. En este caso, estas tres grandes religiones. Bien, si el hombre sí, ciertamente puede, por la razón natural, alcanzar a Dios, ahí lo puede ver, lo puede conocer, siempre faltará la gracia, que eso pertenece a las verdades sobrenaturales. Sin embargo, este deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. El hombre ha nacido para Dios, dice San Agustín, y no descansará hasta que no esté en él. Por tanto, el hombre siempre tiene deseo de Dios, siempre. Aunque esto pueda tenerlo de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Como he dicho, no todos van a mirar ni miran a Dios como lo ha revelado Cristo, son los cristianos. Pero los musulmanes también tienen ese deseo inscrito en el corazón, los judíos, las pólvoras, otras religiones, y hasta los que dicen no creer, ¿verdad? Algunos que dicen no creer o que no tienen, digamos, la fe en ese sentido, pues también de alguna manera está en ellos, por razón natural, por ser criaturas, esa huella de Dios ya está allí y ese deseo de Dios, aunque lo busquen por otros caminos. ¿Sí? Eso, el Catecismo de la Iglesia Católica y también en la Lumen Gentium de la Constitución Dogmática del Vaticano II, hay también un apartado donde habla que sobre aquellas personas de buena voluntad que aún no siendo creyentes en Cristo, pero que hayan obrado según la misma razón natural, buscando el bien y obrando el bien, según la ley esa que le está inscrita en su mente y corazón, puede alcanzar la vida eterna. Esto es importante también dentro de una buena catequesis. ¿Por qué? Porque nos abre a aquellas personas que por algún motivo no han conocido de Cristo, no han conocido de Dios, no se les ha evangelizado. Y por tanto, ¿qué pasa con estas personas? Como repito, la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II nos dice que todos aquellos hombres de buena voluntad que por desconocimiento, ignorancia, porque no ha llegado el Evangelio a ellos,
porque no es que lo han rechazado, no, es que no les ha llegado, pero han vivido una vida de acuerdo a la ley natural, escrita en su mente y su corazón, de las cosas buenas y las obras buenas, y ya lo han logrado hacer, pueden alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Esto es importante tenerlo claro. Entonces, eso significa que Dios atrae al hombre hacia sí, y solo el hombre en él encuentra la paz. El hombre es un ser religioso por antonomasia. Todo, desde la creación del mundo, siempre el hombre se ha mostrado como un ser religioso, siempre. De las diferentes maneras ha tratado de manifestar esa religiosidad. Eso lo vemos en las culturas antiguas, en las civilizaciones antiguas. De alguna manera el hombre siempre ha querido ver el rostro de Dios. Eso que está escrito en su corazón. Dice San Pablo en Hechos 18:28, en Dios nos movemos, existimos y somos. Eso lo dice San Pablo en el Areópago, en Atenas, Grecia, donde por supuesto alguno de ustedes habrá leído o escuchado en algún momento esta lectura, donde San Pablo en ese Areópago, esa parte de Atenas, frente a toda la forma de vida religiosa y cultural de Grecia en ese entonces, pues les habla de la vida eterna y de Cristo y de su resurrección. Ya sabemos luego lo que pasó. Algunos no lo siguieron, lo trataron de loco cuando empezó a hablar de la resurrección. Sin embargo, él les dijo 3 puntos importantes. En él nos movemos, existimos y somos. Esta frase de San Pablo se refiere, y ellos la entenderían muy bien, desde la concepción filosófica. Entonces, el hombre, desde la misma razón natural, puede ser capaz de descubrir aquel en el que se mueve, en el que existe y en el que es. Esos términos de movimiento, de existencia y de ser son muy conocidos por el pueblo griego. La filosofía, desde Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos, sobre todo la aristotélica, es la que va a exponer estos conceptos. Y estos hombres atenienses, filósofos, conocedores de todo esto, pues tenían claro esto. Sin embargo, miren lo que hace San Pablo. San Pablo incultura el Evangelio, que es lo que se llama eso, la palabra, la vida en Dios, la resurrección, Jesucristo, en unos términos propiamente para que ellos lo comprendan mejor. Sí, bien. Entonces, aquí estamos hablando de esa razón, de ese deseo del hombre de Dios. Pero también sí puede haber el rechazo del hombre, porque Dios creó al hombre en libertad. Entonces el hombre puede rechazar a Dios. No hace caso omiso a lo que está escrito en su corazón, y resulta que puede olvidarse de Dios, negarlo. Entonces eso puede ocurrir, bueno, por ignorancia, ¿sí? Hay muchas personas que ignoran todas estas cosas, viven en un mundo alejado de las cosas de Dios y por supuesto pues, no lo conocen, no les ha llegado el Evangelio tal vez. Entonces estas personas, pues, aunque tienen ciertamente tal vez un pecado que se pueda eh, pasar, porque se puede conocer a Dios, se puede buscar la manera, sin embargo pecan por ignorancia, ¿no? Esto no lo suple, pero sí tiene que ver mucho con su actitud de la vida, ¿no? Y con ese no querer buscar lo que ya de alguna manera Dios le puede estar instando en la mente y el corazón. Otros por rebelión directamente. Por rebelión hay quienes se rebelan directamente contra Dios, ¿no? Ya sabemos la historia del ángel caído. Entonces uno que puede estar junto a Dios en la eternidad fue capaz de rebelarse, ¿no? Entonces ahí es lo que conocemos como la rebelión de Lucifer y de los ángeles caídos, y lo que conocemos de a partir de ahí del infierno y de todas las consecuencias. Bien, el hombre también puede rebelarse contra esto, y en un afán de riquezas, una vida de un mal ejemplo y las actitudes de miedo del pecador que lo llevan justamente también a un desdén de la vida, un rechazo de Dios, pues todo esto hacen que niegue a Dios. Eh, Otra forma de negar a Dios lo hacemos con nuestras actitudes anticristianas. También puede pasar. El hombre niega a Dios con sus actos, y eso nos puede pasar a los mismos creyentes. Eso le puede pasar, por supuesto, a todo aquel que le sirve a Dios. Tristemente puede llegar un momento en que con las palabras habla de Dios, pero con sus actos niega a Dios. Entonces, eso es un punto importantísimo
que hay que tenerlo en cuenta para ustedes, queridos hermanos, ¿verdad? Bueno, todos los que servimos a Dios, ustedes como catequistas, delante de ese grupo de niños, de jóvenes, delante de los padres y representantes, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sí, podemos hablarles de Dios, pero tal vez nuestras actitudes niegan a Dios. Entonces, niegan a ese Dios al cual nosotros le estamos queriendo transmitir y resulta que estamos, es al contrario, no transmitiendo al verdadero Dios o al Dios que Jesucristo nos ha revelado. Entonces, ahí hay que estar atentos mucho con eso. Bien, ningún pretexto justifica el olvido o la negación de Dios. Ciertamente, aunque haya situaciones que adversan, no puede el hombre salirse de esto. ¿Puede conocer el hombre la existencia de Dios por medio de la razón natural? Claro. Dios se manifiesta en obras y en hechos. Dios se ha manifestado. Podemos mirar a Dios desde una manera cósmica, desde la misma creación. Entonces, ¿podemos llegar a Dios por esa misma razón natural y conocerle? Sí, sí. Sí, de alguna manera se nos puede revelar, pero podría llegar a conocerse solo como un Dios absoluto. Y podríamos entonces no llegar al Dios cristiano. Y entonces a ese Dios absoluto, a ese motor inmóvil, como lo llamaban esa causa primera, los filósofos, no le vamos a rezar, no le vamos a contemplar, sino que simplemente lo podríamos ver como un Dios absoluto. Entonces, eso desdice lo que es realmente al Dios que se nos ha revelado, que ya, como estamos entrando ya, ¿verdad?, en caliente, como se dice, en profundidades, mejor dicho, del tema. Se puede conocer la existencia de Dios por los dos caminos, el natural y el sobrenatural. El camino natural a partir de la creación. Con la razón advertimos que nosotros y los seres que nos rodean no tenemos la razón de ser en nosotros mismos. Para ello, bueno, Santo Tomás es algunos de los filósofos de la alta escolástica, perdón, sí, de la baja escolástica, ya terminando la escolástica, siglo XIII, que nos habla desde la filosofía 5 vías que podemos conocer de Dios, por la razón natural, la vía de la causa primero o motor inmóvil, la vía de la contingencia, es un punto también importante, la vía de la gradualidad, eh, la vía del ser necesario y la vía de la finalidad. Entonces, dentro de ello, decimos los seres somos finitos, somos caducos. Entonces, si todo fuera caducidad, no terminaríamos en nada. Si hiciéramos un recorrido atrás de nosotros, que los antepasados, las primeras civilizaciones humanas, hasta de dónde llegaríamos al infinito, si todos somos caducos, tenemos que llegar a un ser necesario que nos diera a nosotros, de alguna manera, la capacidad de ser. Entonces, eso es más o menos una explicación filosófica, haciendo una pequeña analogía de lo que tiene que ser necesario, ¿vale? Un ser necesario, porque nosotros somos contingentes. Tiene que haber un motor, una causa primera que mueva todo y que a su vez no sea movido por nada. Estas explicaciones son de términos filosóficas, tomasianas, pero tomadas también de la filosofía aristotélica. Entonces, son las vías llamadas, ¿verdad?, para el conocimiento de Dios. Otra de las cosas es la vía de la perfección. En los seres podemos ver perfecciones, en la creación. Podemos ver que todo tiene realmente una armonía en la creación, tanto la naturaleza, ¿verdad?, lo que habita en el cielo, las aves, lo que habita en la tierra, el venado, el ganado, todo este tipo de cosas, los seres creados, lo que habita en el mar, y el mismo hombre tiene una armonía de alguna manera en lo que hablamos de como naturaleza, y esa armonía, el cosmos tiene una armonía. Todo esto lleva a hablar de una perfección. Entonces, si podemos por medio de ella ser capaces de mirar al que es el creador de todo, entonces podemos decir que sí, que Dios se revela a través de la misma creación y de manera mucho más esencial con el mismo hombre, que es su criatura por perfección. Bien,
Entonces, sí podemos llegar a un conocimiento de Dios creador, ser necesario y eterno, causa primera y último fin de todo. Pero como esta razón natural puede quedar limitada, entonces, evidentemente Dios no es egoísta, podríamos decir, sino que se quiere y se mete dentro de esta historia, ¿no? Se le va manifestando y lo hace de una manera gradual. Entonces, a este punto vamos a llegar a que Dios se le manifiesta al hombre y de una manera sucesiva. Para ello vamos a comenzar lo que se entiende como etapas, ¿verdad? El segundo punto, ya hemos hablado de la primera de introducción, la razón natural, la razón sobrenatural. La razón sobrenatural es la gracia, es la razón sobrenatural o la capacidad sobrenatural o la virtud sobrenatural que Dios nos da para conocerle, la gracia. Es por medio de la gracia que Dios mismo, que se revela, nos hace capaces de conocerle. Dios se ha revelado al hombre y le da la respuesta a las preguntas sobre el sentido y el fin de la vida humana. Es el único que es capaz de responderle al hombre de dónde viene, a dónde va. Es el capaz de responder al hombre el sentido de la muerte, del sentido del sufrimiento. Es el único capaz de brindarle al hombre respuesta sobre sí mismo. En el capítulo 22 de la Constitución, los gozos y las esperanzas, Andrew Speck, si mal no estoy diciendo, en el numeral 22 dice el Concilio Vaticano II ahí por medio de esa constitución, que el hombre, solo el misterio del hombre se esclarece en Cristo, hombre perfecto. O sea, Dios con Cristo le ha revelado al hombre su perfección, le ha su último fin. Todo en Cristo, Dios le ha revelado al hombre su ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, solo con esto que Dios mismo nos ha revelado, es que podemos nosotros darle respuesta a la vida humana, ¿sí? Entonces, esto se presenta y lo podemos también ver como una historia de la revelación. Son etapas. La primera etapa, entonces, la corresponde a Adán y Eva, a quienes promete la salvación después de la caída. Eso aparece en el capítulo 3 del libro del Génesis. Luego tendremos otra etapa que empieza con Noé y aquella primera restauración humana después del diluvio universal. Después de esas dos, podríamos decir, etapas primitivas, entonces encontraremos la etapa de la revelación a través de los patriarcas. Entonces, esa tercera etapa será Abraham y todo lo que corresponde a la elección del pueblo hebreo y lo que después conoceremos como el pueblo de Israel, las 12 tribus. De ahí vendrá toda la historia del pueblo de Israel, lo que va a ser el llamado a Moisés para liberar al pueblo cuando llegue a Egipto y sea esclavo. Y luego de Moisés y la alianza en el Sinaí, el decálogo, luego vendrá la historia de los jueces, de los profetas, que son los que por medio de ellos Dios se irá revelando para liberar al pueblo de las idolatrías, para rescatarlo y para encaminarlo de nuevo en su plan salvífico, hasta llegar a la plenitud con la persona de su hijo, el Mesías, que vendría siendo la última etapa de la revelación. ¿Sí? Entonces tenemos 4 etapas. Bien, para eso voy ahora a pasar a otra diapositiva para hablarles un poquito de estas etapas de la revelación. Muy bien. Etapas de la revelación. Como he dicho, son 4 etapas. Vamos a hablar de la etapa primitiva, la primera, digamos,
forma en que Dios se ha ido revelando a través de la historia del hombre y que la conocemos a través de la Sagrada Escritura. Entonces Dios se dio a conocer a nuestros primeros padres, los revistió de gracia y justicia y les invitó a vivir en una íntima comunión con Él. Entonces, Dios se revela, Dios es el que se manifiesta al hombre, el que se quita el velo, de ahí hemos dicho la palabra revelación, para darse a conocer. Y dar a conocer es su plan de salvación por amor. O sea, Dios quiere hacer al hombre partícipe de su misma vida divina, ¿ya? Entonces, Dios se le hablaba a nuestros primeros padres de una manera íntima, cercana. Pero ya sabemos, ¿verdad? Por las Sagradas Escrituras lo que pasó. Sabemos que el diablo, Satanás, Lucifer, el que se le reveló al Señor, el ángel caído, pues no queriendo a esta criatura de Dios, al hombre, ha venido pues a querer destruir ese plan de Dios y por tanto entra en la historia también, en la historia humana, desde el inicio, y ahí donde ocurre lo que llamamos el pecado original. Aquella unión íntima, aquellos dones preternaturales que teníamos, esos dones preternaturales que el hombre no sufría, no iba a morir y tenía la presencia de Dios en todo momento, esa íntima comunión con Él, pues la perdió, fue expulsado del paraíso y ahora pues el hombre sufre, es contingente a la muerte y en la muerte y la enfermedad, el dolor, el sufrimiento vienen consigo por esta caída y sobre todo la muerte eterna. Entonces, pero Dios no dejó eso allí. Entonces ahí, a partir de eso, se preparó un plan de salvación. Después de la caída, Dios hizo a Adán y a Eva una promesa de redención. Dios decide salvar a la humanidad y lo hace a través de una serie de etapas. Entonces la revelación primitiva es continuada en la alianza con Noé después del diluvio. Entonces, aquella alianza que Dios hizo con nuestros padres, que aparece en el mismo capítulo 3, luego de la caída, es aquella que expresa cuando Dios maldice a la serpiente y le dice a la mujer, pues que ésta intentará morderle el talón, mientras la descendencia de ella será quien le aplaste la cabeza. Esto se llama o se le llama también protoevangelio. Y ahí Dios va revelando su designio salvador del hombre caído para que vuelva a su estado primario, a la beatitud, a poder acceder a Él. Eso lo va a hacer de una manera gradual. Sí, vuelvo a repetir, podemos decir a esto también historia de salvación. La Biblia se refiere a diversas personas que son testigos del Dios vivo, el Dios vivo. Abel, el justo, Noé, Melquisedec. Con los escritos del tardío del Antiguo Testamento se encuentran múltiples consideraciones sobre la posibilidad de conocer a Dios a través de la creación y sobre la insensatez de rechazarlo. Aquí podemos decir que ciertamente por las Sagradas Escrituras también podemos llegar al conocimiento de Dios, de ese Dios que se va revelando. Dice el Salmo 13, vanos son por naturaleza todos los hombres en quienes hay desconocimiento de Dios, y que a partir de las cosas visibles son incapaces de ver al que es, ni por consideración de las obras vieron al artífice. San Pablo hará eco también en Romanos de estas palabras sobre que si conociendo las cosas divinas, ¿verdad? El hombre rechaza, si conociendo la creación no es capaz de conocer las cosas divinas, entonces el hombre cae en una degradación y es lo que ha hecho, ¿no? Tristemente el hombre en vez de adorar a su creador se ha quedado adorando a la criatura y se ha hecho imágenes e ídolos, ¿no? De la misma criatura. Y ahí donde entra el error, ¿no? San Pablo habla de esas cosas, ¿no? Cuando se refiere a aquellas civilizaciones
que adoraban a los reptiles o les ponían estatua a los reptiles, me imagino refiriéndose a Egipto y a otras civilizaciones de aquel momento. Bien, entonces el hombre puede ver a Dios, incluso palparlo, de acuerdo también a las cosas creadas. Dios, pues, en esa primera etapa de revelación, sabemos que se manifiesta a través también de lo social, de lo histórico, de lo que vive el pueblo y de las situaciones humanas. El diluvio acaecido a la humanidad después de la construcción de la Torre de Babel, que aparece en las Sagradas Escrituras, nos va a hablar de aquel desenfreno y de aquello que había pasado en la historia del hombre, lo que estaba pasando, de aquellas relaciones humanas tergiversadas y de todo aquello que estaba de alguna manera destruyendo al mismo hombre. Al final Dios determina pues acabar con aquello, y es lo que entendemos con el diluvio. Es un acontecimiento histórico incluso, es un acontecimiento que se da en la historia del mundo, pero que para nosotros lo vemos como parte desde las Sagradas Escrituras como un acontecimiento también salvífico. Y ahí la diferencia de ver esto como una historia sagrada, a diferencia de cómo lo pueden haber algunos científicos o algunos pensamientos simplemente racionales sobre estos hechos históricos. Además, la historia universal de Dios con una historia especial, que es de la revelación divina. En tiempos y lugares concretos, Dios se ha dado a conocer de un modo nuevo y sobrenatural a determinadas personas. Por ejemplo, Noé, después Abraham, a los patriarcas, Moisés, y después a los profetas, a las que ha conferido una misión de anunciar su palabra públicamente a los demás hombres. Dios se ha valido, entonces, del mismo hombre y de personas específicas para llevar a cabo esa revelación. Esta historia especial de Dios con los hombres comienza con la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En esta, Dios se manifiesta haciendo una elección inmerecida, ciertamente porque todo es gratuidad de Dios, y promete la posesión de una tierra maravillosa. Entonces, Dios es el que le promete a través de Abraham una bendición para todos los pueblos. También le dice que va a ser padre de muchos, ¿verdad? Incontables como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y a su vez le promete también una tierra que emana leche y miel. Entonces, estas son las promesas divinas hechas a los patriarcas, que luego se va a constituir en un pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, después con Jacob. Entonces, eso es una etapa también de esa historia. Entonces, vamos, ¿verdad?, entendiendo. Una etapa primitiva de Adán y Eva, que termina, ¿verdad?, con el tema de la Torre de Babel, y comienza otra etapa, que es la historia de la alianza, primero con Noé, ¿verdad?, el arco iris, la refundación de la tierra, podríamos decir, y luego ese pacto que hace con Noé lo va a seguir haciendo con esta humanidad a través de otros, en este caso los patriarcas del pueblo hebreo, Abraham, Isaac y Jacob. En Abraham Dios promete y hace una alianza con su pueblo, con el pueblo hebreo. Y en él, como aparece todo el libro del Génesis, la historia del pueblo hebreo hasta llegar de la historia de José y la entrada a Egipto, a esa esclavitud de 400 años, vemos cómo Dios se le revela a estos patriarcas, a Abraham, a Isaac y Jacob, y luego también se va revelando a los hijos de Jacob y a José, que es el que va a llegar a Egipto. Entonces, esta etapa es una etapa preparatoria, que luego va a venir otra etapa, la etapa de Moisés, de la liberación de Egipto, y la etapa de los jueces y profetas que aparece todo el Antiguo Testamento. Con Moisés, Dios constituye a Israel como su pueblo, lo libera de la esclavitud, da a este pueblo unas indicaciones éticas y sociales, que son justamente la norma que va a regir al pueblo de Israel.
¿verdad? El pueblo hebreo, y va también a regir parte pues de lo que es la historia del pueblo de Dios, ¿no? Cuando ya, en este caso, la manifestación de Jesús, se lleva a cabo la unicidad de toda esta historia, ¿no? Que llega a plenitud con Jesús, que más adelante lo profundizaremos. Bien, Moisés representa pues también otra etapa de esa revelación, en la revelación en el Sinaí, en el monte Oreb, y después en el Sinaí con la alianza que hace Dios con su pueblo. Un Dios que camina, un Dios que escucha a su pueblo, que se le revela como Padre amoroso, como libertador, un Dios que se manifiesta con poder para liberar a su pueblo, sacarlo de la esclavitud. Entonces, allí, este Dios, ¿verdad?, creador de todo cuanto existe, de todo lo invisible, ¿verdad?, lo visible y lo invisible, como lo rezamos en el credo, es un Dios también que está con nosotros, que escuchó, capítulo 3 del Éxodo, escuchó el clamor de su pueblo. Es un Dios que escucha. Eso es importante. El Dios que se revela y que se manifiesta a sí mismo es un Dios que va revelando su amor privilegiado por la humanidad y por un pueblo que escoge, a quien va a acompañar en todo momento y a quien va gradualmente a seguir manifestándose hasta llegar a la plenitud su manifestación, ¿no? Su revelación. Este Dios, el Dios de Israel, es un Dios vivo que ve la miseria del hombre, que escucha sus clamores, un Dios que tiene compasión de los que sufren, un Dios que libera y guía, que interviene en la historia. Es un Dios de esperanza. ¿Sí? Dios, todos estos verbos los podemos, queridos hermanos, anotar. Si lo pueden allí en sus cuadernos, donde estén, anótenlo en su mente y su corazón, queridos catequistas, ¿verdad? Ese Dios que vive, es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, dice Cristo. Es un Dios del pasado, es un Dios del presente, del futuro, es un Dios eterno. Es un Dios que ve, que ve lo que pasa con el hombre, que escucha al hombre, que escucha su aflicción, que se compadece de él, de su aflicción, de manera especial del que sufre, del vulnerable, ¿no? ¿Y para qué? Para liberarlo de la esclavitud, para liberarlo de su miseria, para liberarlo de sus pecados, para sacarlo, como diría luego Jesús en el Evangelio de Lucas, allá en la sinagoga de Nazaret, para liberarlo de la mazmorra, ¿no? Sacarlo de donde ha caído por el pecado. Es un Dios que quiere guiar a ese pueblo, a ese hombre, y que interviene. Eso es interesante. Es un Dios que interviene en la historia, no está lejos de nosotros. A veces ha habido dentro de la historia del hombre, de la humanidad y del pensamiento, que puede ser un poco también cristiano, pudo haber llegado al momento a pensarse así, como un Dios que creó y que dejó al hombre, un deísmo, se llama eso. Creó y dejó al hombre ahí como que a su merced, para que el hombre hiciera lo que quiera en este mundo, y lo dejó como solo. No, no, Dios no ha dejado solo al hombre. Dios acompaña al hombre, y Dios habló en definitiva con Cristo para nosotros como cristianos. Y luego entonces ese Dios continúa a través de todo el mensaje revelador de Cristo, siguiendo, acompañando y guiando a la humanidad. Es un Dios de esa esperanza hasta el final de los tiempos. Bien, entonces, Dios, queridos hermanos, con frecuencia en esta historia, en esta etapa de Israel, Dios perdón, Israel abandona al único Dios vivo y se olvida del precepto fundamental de su ley para adorar a los ídolos de los pueblos vecinos. En esas situaciones Dios hace surgir hombres y mujeres para ayudar a su pueblo. En la historia después de Moisés, vienen los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? Toda esa historia de la revelación del pueblo.
También viene en la historia de los jueces. En la historia de los jueces podemos ver cómo cada vez que el pueblo se alejaba y caía conquistado por otros pueblos, luego entonces Dios intervenía y sacaba un juez. Entonces recordemos la historia de Gedeón, por ejemplo, la historia de Sansón, personajes que jueces del pueblo de Israel que ayudaron a combatir a las huestes enemigas, a los pueblos vecinos, sobre todo los filisteos, que siempre estuvieron, ¿verdad?, en guerra con Israel. Y Dios siempre suscitaba a alguien para sacarlo al pueblo de la idolatría y volver entonces a encaminarlo en los preceptos del Señor. O sea, un Dios que se revela y revela o se le llama a alguien específico y a él le va manifestando a ese personaje para que le va manifestando su poder, su sabiduría, para que guíe también a su pueblo. Esto es importante, como Dios también en las Sagradas Escrituras nos va mostrando la forma en que Él se va revelando. Luego de los jueces vendrá la historia de los profetas. Dios llama a los profetas, recibe de Dios el encargo de hacer que el pueblo vuelva a la obediencia y a la justicia. Y en la época del exilio, de darle ánimo y consolarle. ¿Sí? Tenemos pues toda la historia de los profetas, a partir del siglo 9, 8 antes de Cristo, ¿verdad? A partir de ahí encontramos, después de la división del pueblo de Israel, en los del Judá y los de Samaria, o el Israel del norte, o el Israel del sur, llamado así los dos reinos. Entonces, después de ello, o en ello, Dios irá manifestando a través de los profetas lo que desde siempre ha querido, ¿verdad?, salvar a la humanidad. Y es a través de ese pueblo de Israel, a través de los profetas, que Dios va llevando a su pueblo con un mensaje liberador, un mensaje restaurador, un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo y sobre todo una promesa de que iba a venir alguien, el Mesías, y eso lo vemos sobre todo en el profeta Isaías, que nos habla de el Emmanuel, el Dios con nosotros, ese Dios que va a ser el que va a ser su tienda en el pueblo, el Dios humanado, el Dios que se va a encarnar. Entonces, ya los profetas nos van preparando a la cuarta etapa de esta revelación divina. Repito, para que vayan en hilación, una etapa primitiva, Adán y Eva, caída, promesa de salvación, luego, después de la destrucción de la Torre de Babel, viene el inicio, después del diluvio, de la segunda etapa que sería Noé, esa historia hasta llegar a Abraham. Luego Abraham inicia, ¿verdad?, una tercera etapa que es la que corresponde al pueblo hebreo. Esta tercera etapa gradual de revelación divina que aparece en todas las Sagradas Escrituras, justamente viene a llegar hasta los profetas, pasando por todo el proceso que hemos dicho, y llegar a los profetas con la manifestación de que ese Dios se va a hacerse uno con nosotros en la promesa de aquel Mesías liberador, el que va a ser el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿no?, que ya vamos a llegar a ese momento. Bien, a causa de la desobediencia y de las injusticias del pueblo de Dios, Dios le amenaza con un castigo. La sentencia se convierte en realidad con la caída del reino del norte en el 722 y del reino del sur con el exilio babilónico en el 587. Como he dicho, en estos dos momentos de la división, Dios suscitó profetas, que estos profetas le llevaron al pueblo justamente a la esperanza de la restauración definitiva. A través de las diversas etapas de la historia, pues sagrada, Dios ha preparado a su pueblo para la revelación definitiva en Jesucristo. Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. La predicación de Jesús acerca de Dios tiene un acento nuevo. ¿Cuál es el contenido? El contenido de esta predicación, el reino de Dios esperado en el Antiguo Testamento, estas en sus palabras, sus obras y en su misma persona. El mensaje de Jesús sobre Dios es de alegría, sobre todo para los pecadores, para que se conviertan y sigan su llamada.
Dios es amor sin límites. Con Jesucristo, entonces llegamos a esta etapa de la revelación que viene siendo la cuarta y una etapa definitiva en la revelación de Dios. Dios ahora se revela de una manera completa. Se quitó el velo. Ahora Él, en su Hijo, nos va a decir lo que Él, en definitiva, es. Y que aquí es donde ya entramos nosotros como cristianos, ya directamente en nuestra doctrina de fe. Porque es ahí donde tiene sentido, queridos catequistas, el ser cristiano e hijo de Dios. Porque justamente no somos, por supuesto, ni musulmanes, ni judíos, ni otro tipo de religión, sino que somos cristianos. Es decir, somos seguidores de Cristo, porque Él es la última y definitiva palabra del Padre, del Creador. Él es, y por Él es que nosotros podemos llamar a Dios Padre en un sentido pleno. No podemos llamarle a Dios Papá, y diría el mismo San Pablo, Gálatas 4:5, que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo para liberarnos del caudillo de la ley, a fin de hacer hijos suyos. Y como hijos suyos podemos llamarle a Dios papá, ¿no? Entonces, Dios es el que nos permite a través de su Hijo, y en el Hijo que le llamemos Padre, ¿no? Jesucristo es el que nos permite eso. Entonces, de aquí, y es desde aquí, donde ahora el Antiguo Testamento representa toda una preparación, y ya lo podemos ver mejor, que antecede a llegar a Cristo. Y es en el Nuevo Testamento justamente donde podemos ver patente también todo lo que ya se nos decía en el Antiguo Testamento. Esa revelación de Dios desde la creación, pasando por el diluvio, la nueva creación, llevada a las alianzas por los padres, los patriarcas, constituida a un pueblo, guiada por los profetas, con la esperanza definitiva de salvación, nos va a llegar a esa persona y nos va a llevar a Él. Y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús está entonces por encima de Moisés, de los profetas. Antes que Abraham, yo soy, dice Jesús a los fariseos, ¿verdad? Y Jesús justamente se manifiesta como aquel que está por encima de ellos, porque tiene poder, evidentemente como hijo de Dios, de la ley y del templo. Él es el Hijo único del Padre, el Verbo divino. Es Él el Hijo eterno enviado al mundo. En Jesús Dios no se contentó con intervenir, como lo hacía en la historia del pueblo, de ese pueblo que se eligió y el que constituiría en él también a todas las naciones su pueblo, ¿no? En ti bendeciré a todas las naciones, la promesa hecha a Abraham, sino que también en Jesucristo, la historia humana, entra Dios con obras y palabras, porque es Él mismo, Dios hecho hombre en su Hijo, sino que Él mismo se hace presente, ¿verdad? Dios se hace presente. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2. Con esta frase de la carta a los Hebreos, ahora vamos a entrar en el tema justamente de Cristo y de la vida y obra del Señor. Hemos llegado hasta aquí, ¿sí? Y luego cómo esa vida del Señor se ha ido transmitiendo, cómo se transmite en la iglesia, cómo se ha transmitido esa revelación y de qué manera se hace, ¿sí? Para eso, para entrar en ese punto, les voy a pasar un pequeño video, voy a compartir la pantalla, un video de 3 minutos,
sobre la transmisión de la verdad revelada, ¿sí? Entonces, estén atentos, por favor, a este video de YouTube. Si los coanfitriones estaban allí, me ayudan, si por casualidad no hago maniobrar bien la parte electrónica o tecnológica y no se llega a ver el video, me lo avisan, por favor. Espero que sí. De la revelación. La palabra Biblia procede del griego y se traduce como libros, porque la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 73 libros. Diferentes autores escribieron estos textos bajo la guía del Espíritu Santo. Los textos son de inspiración divina, no una especie de dictado divino. Los autores sagrados escribieron como la gente común en su propia lengua, tiempo y cultura. La Biblia es una colección de 73 libros. Los primeros 46 pertenecen al Antiguo Testamento y los 27 restantes pertenecen al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes de Israel, los profetas, etc. El Nuevo Testamento habla sobre Jesús y sus discípulos. Pero aunque los textos del Antiguo Testamento nos preparan para la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es todo sobre Jesús, el cristianismo no es en absoluto una religión del libro. Jesús no escribió un libro, mejor dicho, Él reunió a discípulos a su alrededor y fundó una comunidad viviente de personas. Fue a través de esta comunidad, y no por ningún libro, que su mensaje alcanzó y alcanza los confines de la tierra. Por razones prácticas, los apóstoles escribieron el mensaje. Estos escritos ahora forman el Nuevo Testamento, pero las predicaciones de los apóstoles van más allá de la sola palabra escrita. San Pablo escribe así en su segunda carta a los tesalonicenses: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea oralmente o por escrito. Así, junto a los textos existe también una tradición oral del mensaje de Cristo, conservada y encarnada en la vida de las comunidades cristianas. A esto se le llama sagrada tradición. No todo lo dicho y hecho en la iglesia es parte de esta tradición sagrada. No se incluyen allí procesiones, estatuas de nacimientos o huevos de Pascua. La tradición se refiere solo a lo que pertenece al depósito de la fe. Un ejemplo son las fórmulas teológicas sobre nuestra fe en la Trinidad, la doctrina del purgatorio o dogmas marianos. Todas estas enseñanzas son parte del legado de los apóstoles a la Iglesia. En el transcurso del tiempo, algunas enseñanzas han podido recibir una más detallada formulación teológica, pero en su núcleo se trata de lo que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Esta es la sagrada tradición. Resumiendo, la revelación divina nos llega a través de dos canales: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Biblia y tradición están estrechamente vinculadas entre sí, y ambas son interpretadas por el magisterio de la Iglesia y entregadas a todos los fieles. Eh, Como hemos visto un pequeño video allí de lo que es esa revelación, cómo se ha ido transmitiendo a través de la iglesia. Entonces, otro punto importante que anoten, por favor, dentro de esta revelación, ya después de las etapas que llegamos a Cristo, la última y definitiva revelación del Padre, y con él y en él todo su ministerio luego va a ser transmitido por los apóstoles a quien llamó, y eso a su vez lo depositarán en la iglesia, los obispos que esos son sucesores, hasta lo que nosotros hoy tenemos. Es importante notar estas tres cosas, ¿no? Dentro de lo que nosotros tenemos en la iglesia cristiana, desde lo que entendemos como aquella herencia de la revelación, de esa revelación de Dios, con Cristo como parte principal. Está entonces en la tradición con mayúscula, Sagradas Escrituras, Biblia,
como la llamemos, y magisterio de la Iglesia. Entonces, las Sagradas Escrituras y la tradición y el magisterio, los tres, por supuesto, desde Jesucristo y dado a Pedro como cabeza de los apóstoles, entonces desde ahí va a venir todo lo que es el depósito de la fe que nosotros tenemos hoy día, ¿sí? Y que cada una se ayuda a sí misma, ¿no? La tradición ayuda al contenido de las Sagradas Escrituras porque es primera, la tradición oral. Entonces, para eso voy a colocar unas últimas diapositivas y con esto vamos concluyendo, queridos hermanos. La revelación divina, la tenemos en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. El depósito de la revelación, ¿qué es? Es el conjunto de verdades reveladas que Cristo entregó a la Iglesia. Este depósito se contiene en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y el magisterio eclesiástico lo custodia, esa es la tarea del magisterio, ¿verdad? El magisterio como tal, que corresponde al Papa, a los obispos en comunión con él, y que cuando el Papa define algo, por ejemplo los dogmas, ex cátedra, es decir, de una manera solemne, de una manera solemne en la silla, entonces eso significa que es una verdad que debemos creer. Por ejemplo, los dogmas marianos son parte de la revelación que a través de la misma Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia nosotros hemos recibido y que luego se ha definido en un concilio. El dogma, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción de María, de la virginidad de María, de la maternidad de María, de la asunción de María, ¿verdad? Estos 4 dogmas marianos, la Trinidad, ¿no? El credo de los apóstoles que nos ha llegado, el credo niceno-constantinopolitano, que se fue fragando en los concilios de Nicea del 325, luego de Constantinopla, en esos 2 concilios, y así otras verdades, la verdad del purgatorio. Entonces son depósito de la fe, es decir, aquello que se nos ha ido revelando, que está contenido en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Liturgia, perdón, en la Sagrada Escritura, y que es el magisterio el encargado de custodiar esta enseñanza, de explicarlo. Entonces, es el que tiene la prioridad de tiempo respecto a la Sagrada Escritura, el caso de la tradición. A través de la Sagrada Tradición, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Esto aparece en el Concilio Vaticano II, la Constitución Dei Verbum, numeral 8. Eso está contenido también, pues, como dije, en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo, los numerales que hemos dicho, contiene, ¿verdad?, todas estas citas del Concilio Vaticano. Entonces tenemos que siempre estar unidos con estos documentos. Un catequista debe tener a la mano, es un consejo, el Catecismo de la Iglesia Católica o el compendio. Las Sagradas Escrituras, por supuesto, y si es posible también el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Estos 3, digamos, libros y manuales de la fe, podríamos llamarlos también, son necesarísimos que usted como catequista lo tenga a la mano, porque de eso va a depender, de ahí van a salir, digamos, su catequesis que luego está un poquito más definida en la práctica, en los libros, en este caso nosotros aquí en el Ecuador, en los niveles, ¿verdad?, que se han ido preparando estos 6 niveles para la catequesis de los niños, ¿no? El inicial, el primer nivel, el segundo nivel de comunión, el bíblico, y primer y segundo nivel de confirmación, y también para los que dan clases de adultos, ¿no? En la de adultos, en el caso de los catecúmenos, también pues hay todo un material, que esto les va a ayudar, sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien tener claro a los catequistas. ¿Por qué? Y les doy un consejo aquí, pues porque a veces no estamos claros en algunos puntos, y eso nos puede, digamos, como catequistas, desdecir de nuestra vocación y de lo que podamos estar transmitiendo. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no?, con lo que la Iglesia justamente ha recibido desde la tradición apostólica hasta nuestros días, custodiada y mantenida por los obispos,
el Papa, el obispo de Roma, junto con todos los que en comunión con él están en cada una de las épocas de la historia, desde Jesucristo hasta nuestros días, ¿sí? Todo lo que el Espíritu Santo ha dicho, todo lo que dice sobre la misma iglesia, lo que va dando a través de los siglos, ese Espíritu Santo luces para comprender más la verdad ya revelada. Ya no habrá otra verdad, ¿sí? Ya no habrá otro, no va a venir nadie a decir ahora que ya no, por ejemplo, las revelaciones privadas, que es un punto importante. Hay gente que dice, no, es que a mí me apareció Dios y me dijo tal cosa, que es lo que ha aparecido en los últimos años con estas sectas que han nacido. No es que Dios me dijo que ahora la Biblia no la vamos a interpretar así, sino la vamos a interpretar de otro lado. Y vamos ahora a decir que ya no son tres personas la Trinidad, sino que ahora Dios es cuatro, no sé, Dios es cinco, y que María no es virgen por esto y otro. O sea, lo que justamente ha sucedido y está sucediendo con el tema de la secta. Entonces, ese tema de esas, entre comillas, revelaciones privadas, la iglesia lo mira pues siempre con mucha cautela. Y sí, por supuesto, hay revelaciones privadas que han servido y sirven, están dentro del depósito de la fe custodiado por la iglesia y que por supuesto ayudan, animan y profundizan ya lo que creemos. Desde ese punto de vista, sí son aceptadas algunas revelaciones privadas. Eso es importante decirlo, ¿no? Porque algunos catequistas en sus estudios o en algún momento de alguna conversa, pues no tengan claro. La tradición tiene prioridad de tiempo respecto a las Sagradas Escrituras. La predicación del Evangelio empezó oralmente, como escuchábamos de San Pablo a Timoteo. Primero se empezó a hablar y a predicar todo lo que hizo Cristo, todo lo que fue revelando Cristo y todo lo que se contenía también en el Antiguo Testamento, unido a lo que ya en plenitud con la persona de Cristo Dios manifestó con su obra redentora, su muerte en la cruz, su resurrección, todo lo que le dijo a sus apóstoles, y muchas de esas cosas que dijo Jesús no están escritas, no pudieron escribirse, no están en las Sagradas Escrituras, sino que fueron transmitidas oralmente, la tradición oral. Por eso la iglesia no es la religión del libro, como algunos quieren hacer ver. No, es justamente la religión de un Dios vivo, de un Dios que hizo un pueblo, de un Dios que eligió un pueblo, de un Dios que camina con su pueblo, de un Dios que se hace presente en la liturgia de su pueblo, en el culto del pueblo de Dios, en la asamblea que se hace presente para orar, para vivir la sagrada liturgia, los sacramentos. Entonces, nadie puede venir a querer hacer un Dios a su manera y a pensar que, bueno, porque tiene algunos sueños, porque tiene algunas cosas, ya Dios le está hablando y diciéndole lo que tiene que hacer y cómo debe cambiar la iglesia, no. Y cómo cambiar las verdades de fe, es absurdo. Pero eso es importante tenerlo claro. Los santos padres, que son parte de toda esa tradición apostólica o posapostólica, también ellos en lo que asintieron con unanimidad moral, son testigos autorizados de la tradición de la iglesia. Entonces, eso lo señala el catecismo. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Por ejemplo, San Agustín. Por eso lo tomamos en cuenta muchas veces. San Ireneo de León, ahora doctor de la iglesia. San Juan Crisóstomo, a otros padres, Cirilo de Alejandría, muchos padres, Gregorio Magno, todos los padres de la iglesia de los primeros siglos, del 1 al 6 aproximadamente después de Cristo, fueron estos padres los que continuaron de viva voz la tradición apostólica y también mantuvieron lo que es el verdadero sentido de la fe. Entonces, la liturgia de la iglesia, por su ser expresión de lo que la iglesia vive y cree, es también una de las fuentes de la tradición. Hay muchas cosas de la liturgia de la iglesia, la misa, por ejemplo, que viene con la tradición, unida a las Sagradas Escrituras. En la Santa Eucaristía tenemos tradición, Sagrada Escritura y magisterio unido, ¿no? El magisterio que es el que autoriza, ¿verdad? El que tiene la autoridad dada por Cristo desde Pedro, sus apóstoles y estos a los obispos que ahora pues se ayudan de sus sacerdotes en cada comunidad para llevar a cabo esa predicación del Evangelio, ese contenido de la fe guardado, que no cambia el contenido de la fe, nunca va a cambiar, la revelación ya está. Lo que cambia son las formas, ¿verdad? Como diría San Juan Pablo II, nuevas expresiones, nuevos métodos para llevar a cabo la misma y única predicación. ¿Sí?
aquí nadie te debe salir de eso. Aquí es también otra cosa importante, ¿no? Nosotros somos transmisores, no somos inventores de nada. Cuidado con eso, porque justamente es una de las cosas que puede caer un catequista, mismo sacerdote, que más, que de repente se vuelva, en vez de ser transmisor, un inventor de una nueva noticia, de una nueva forma de creer. Eso no. Los que hacen eso evidentemente se están desviando. Entonces nosotros no somos inventores de algo nuevo, no. Nosotros somos transmisores y debemos serlos fielmente de lo que es y de lo que ha revelado la iglesia, Jesucristo, mejor dicho, a su iglesia desde el comienzo hasta nuestros días. Y se mantendrá. Claro, nuevos métodos, nuevas expresiones significa que hay que inculturizarlo, ¿verdad? Lo que decía San Pablo, lo que hay que buscar en la iglesia, inculturizar el evangelio, llevarlo, hacerlo accesible, pero es un mismo y único evangelio, no hay otro, que nos lleva a la salvación, Cristo Jesús. Entonces, todo sirve para ello, ¿no? ¿Quién es el encargado de interpretar? Pues evidentemente lo vemos en Mateo, en Marcos 16, en Marcos 14, Mateo 16, cuando Jesucristo le da el ministerio a Petrino, ¿no? Le da a Pedro pues las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que se ate en la tierra quedará desatado en el cielo. Este carácter petrino de autoridad que Dios le dio, pues eso es un don de Dios para la iglesia, ¿verdad? Y es una forma en que Cristo quiso también legar a Pedro y luego a los apóstoles y a sus sucesores para que mantuvieran ese depósito, esa buena noticia bien custodiada y se transmitiera luego de generación en generación. El que a ustedes oye, a mí me oye. Entonces, el magisterio es el único que tiene la auténtica, es el único que puede ser, interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, en nombre de Jesucristo. Una labor propia de los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, obispo de Roma. Por eso cuando se habla de que el Papa se reúne con los obispos en comunión con él y ex cátedra, es decir, desde la silla, desde su cátedra ahí, con una definición solemne, declara algo, eso es infalible, es el mismo Dios a través de allí el que está diciendo lo que quiere para su iglesia. Entonces, por ejemplo, valga, repito, un dogma de Mariano, cuando se definió las verdades de fe y moral que el Papa a través de las encíclicas, de las exhortaciones, de las bulas, de todo lo que realiza en comunión también los obispos, lleva a la iglesia, lo que el Concilio Vaticano, el sínodo que viene para nosotros ahora, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre la sinodalidad de la iglesia, donde los laicos ahora de alguna manera tienen también como pueblo de Dios una palabra que decir. Me imagino que muchos de ustedes ya son delegados para esto. Sus sacerdotes ya le han delegado a formar parte de esta asamblea sinodal. ¿Por qué? Porque gracias al Papa Francisco también a esto del Espíritu Santo que lleva a la iglesia, le dice, vamos a escuchar también a los laicos, ¿verdad? Entonces la sinodalidad, este camino que se hace junto y que necesitamos pues cada uno de nosotros ser parte de ello, ¿no? Entonces el Papa, los obispos, en comunión con él, quiere que estos fieles, ustedes, catequistas, ustedes que forman parte importantísima en la vida de la iglesia y en la formación de muchos, pues sean partícipes de lo que quiere la iglesia renovar en este siglo XXI, ¿no? Para bien del mismo pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, allí, en eso y en comunión con el Papa y los obispos, está hablando el Dios a su pueblo, ¿no? Esa es la forma en que Dios sigue actuando, en que Dios se sigue manifestando, en que Dios se sigue revelando a su pueblo. Las Sagradas Escrituras entonces se interpretan correctamente, ¿no? Por el magisterio de la Iglesia dentro de la tradición viva de la Iglesia. Por eso todo aquello que surja en contra de esta también tradición y que malinterpretada vaya en contra, por supuesto eso no viene de Dios.
Teniendo en cuenta pues que toda la escritura forma una unidad y considerando la analogía de la fe, es decir, la cohesión de las verdades de la fe entre sí. Entonces, el cristianismo no es la religión del libro, sino del verbo, es decir, de la palabra hecha carne. Aquí podemos decir, pues, que la tradición de la escritura y el magisterio de la iglesia están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. El error protestante de la sola escritura consiste en afirmar que la revelación se contiene solo en las Sagradas Escrituras y que su interpretación corresponde a cada fiel, ayudado en privado por el Espíritu Santo y no el magisterio de la Iglesia, que fue o que es tristemente la postura de estos hermanos que se han separado de la Iglesia desde el cisma de Martín Lutero, sobre todo, después de otros personajes protestantes, que es lo que ha traído hasta hoy, pues esa idea errónea de que solo con la palabra y una interpretación privada y personal, según lo que el Espíritu, según ellos, les dice, entonces llevan a cabo pues toda esta, miles de divisiones que existen tristemente en las iglesias llamadas protestantes, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo claro, queridos hermanos catequistas. Bien, para terminar, la revelación está completa, no hay otra. Después de la venida de Cristo, que es el verbo, la palabra encarnada, no hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Por eso ya la revelación pues está completamente, pero no explicitada. Siempre corresponde a la fe cristiana ahondar gradualmente en su contenido en el transcurso de los siglos. Esto significa que cabe un progreso en la comprensión del depósito de la fe. ¿A esto qué se refiere? Pues que evidentemente nosotros sí vamos conociendo, pero no podemos abarcar todo eso. ¿Por qué? Porque nuestras limitaciones humanas pues no nos lo permiten. Entonces, aunque tengamos ya la revelación de Dios a través de estas etapas, cómo se ha ido conociéndolas, a través del Cristo, la revelación definitiva del Creador, del Padre y del Hijo y del Espíritu, entonces, pero eso no quiere decir que gradualmente no podamos ahondar más en esa revelación y que ya todo está de alguna manera ya explicado, ¿no? Hay muchas cosas que se han ido a lo largo de los siglos profundizando dentro de esa revelación con mayúscula. Es ahí donde le corresponde a la Iglesia, de manera especial, vuelvo repito, al Papa, a los obispos en comunión con él, ser custodio, ser fiel a esta revelación y explicitar a manera de enseñanza a los fieles, pues, estos contenidos de fe, que a lo largo de los siglos hemos visto cómo se ha ido, pues, también llevando un progreso. Recuerden lo que dijo Jesucristo a los apóstoles, que Él les enviaría al Espíritu Santo que los llevaría a la verdad plena. Bien, vamos camino a esa verdad plena. Estamos en un proceso, ¿sí? Entonces, bien, yo creo, queridos hermanos, por la hora que ya estamos listos. Entonces dejaré unos 5 o 10 minutos por alguna pregunta o algo para escucharles, ¿sí? De manera, espero pues que les haya servido a ustedes sobre la revelación.